Hey, buenos días. Como decimos en Israel, Boker Tov. Y también decimos Mashalom Ha, que significa ¿cómo están? Que Dios lo bendiga a cada uno de ustedes que me están viendo a través de Latinoamérica o cualquier lugar del mundo. Estamos contentos, felices. En esta mañana estamos bendiciendo, adorando el nombre del Señor. Espero que ustedes se hayan levantado tempranito hoy sábado 1 de julio del 2017 para exaltar y adorar el magnífico nombre del Señor. Quiero compartir una reflexión que para mí es muy interesante. Hay 4 palabras que hoy una gran mayoría de ministros jamás utilizan, mencionan o tocan con sus labios. Es una gran tristeza, de verdad, porque el ministro del Evangelio, el predicador de la palabra, tiene una gran responsabilidad de compartir el Evangelio 100%. El apóstol Pablo, por ejemplo, decía: ay de mí si no predico el Evangelio. Si nosotros buscamos el ejemplo más grande de cómo debemos ser los ministros del Evangelio, tenemos que ir al antaño, a 2000 años atrás, a aquella iglesia primitiva y cómo esos líderes predicaban la palabra del Señor. Para mí no hubo un predicador más extraordinario que mi Señor Jesucristo. En su breve ministerio de solamente 42 meses, 3 años y medio, literalmente transformó el mundo entero. Jesús tenía una manera muy peculiar, pero muy poderosa, muy ungida de trazar la palabra. Sus respuestas, por lo general, eran pequeñas, cortas, profundas, pero tremendas, poderosas. Y siempre que predicaba consciente, sabiendo que estaba ministrando esa palabra, tocaba el corazón de, por ejemplo, cuando le predicaba al inconverso, jamás maltrató a un inconverso. Los trató con amor, cariño, paciencia, misericordia. Pero cuando predicó la palabra fuerte, duro, a los religiosos, le predicó sin tapujos y sin eufemismos, como había que predicar la palabra. Jesús fue el ejemplo más grande y mejor que ha habido en toda la historia de cómo debemos predicar la palabra. Por supuesto, sus apóstoles también, que fueron tremendos predicadores, especialmente después de que fueron llenos del Espíritu Santo. Por ejemplo, Pedro en sus primeros 2 sermones ganó 8,000 almas. ¿Y cuál era el tema que predicaba? Arrepentimiento y salvación. Tenemos al apóstol Pablo, que ni se diga, este hombre predicaba, como decimos por ahí en los pueblos, sin pelos en la lengua. Trazaba la palabra derecho, directo, al grano y con todo el corazón este hombre. Así que los predicadores, los ministros del Evangelio, los que tenemos el privilegio, la oportunidad de compartir el mensaje de Dios, debemos de ser responsables, no negligentes con este llamado poderoso. Yo te hago un llamado, yo te desafío, los que me están viendo a través de Latinoamérica o cualquier parte del mundo. Si Dios te ha levantado como predicador, traza la palabra, sé fiel al Evangelio. Mire cómo dice y escribe, por ejemplo, el hermano Judas, que fue hermano carnal de Santiago y medio hermano de Jesucristo, de acuerdo a la palabra. Sabemos que Jesús tuvo por lo menos 4 medios hermanos: José, Simón, Judas y Santiago. Y tenemos que él decía, y escribió en el versículo 3 de su pequeño libro, él decía: hay que contender ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos de Dios. Pero hoy 2017, lamentablemente tenemos una cantidad de predicadores que son irresponsables, son negligentes con la predicación de la palabra. Y hay 4 palabras que la mayoría, la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría de predicadores en el mundo jamás tocan ni con una vara de 1000 metros. ¿Cuáles son estas 4 palabras? Número 1, la palabra pecado. Jamás se toca de pecado hoy en día. Hoy tenemos una cantidad de predicadores que jamás mencionan el tema del pecado. Incluso hay algunos que dicen: es que Dios a mí me quitó de los labios la palabra pecado, porque la palabra pecado como que ofende a la gente. Por favor, si la palabra es muy clara. ¿Qué dijo el profeta Ezequiel 2600 años atrás? Capítulo 18 y versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. La palabra está repleta, los evangelios, el Nuevo Testamento, sobre el tema del pecado. Pecado es transgresión a la ley de Dios, infringir la ley de Dios. Sabemos que todos los que venimos al mundo nacemos en pecado. Romanos 3:23, que dice: todos, por cuanto todos estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, ¿por qué? Por causa del pecado. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es que muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Pero hoy lamentablemente tenemos predicadores que, por no ofender, por no hacer sentir mal a la gente, mejor eluden, evitan y mejor no tocan el tema del pecado. Y hay algunos, por ejemplo, como Joel Osteen, que no me gusta mencionar gente, pero él mismo lo confesó y lo dijo en una entrevista. Le dice: el Señor me quitó la palabra pecado de mi vocabulario. Pues yo no sé qué está predicando él entonces, porque todos hemos nacido en pecado. David mismo lo dijo: en pecado me concibió mi madre. Y todos necesitamos la redención que viene única y exclusivamente a través y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que en la palabra pecado debería estar en nuestros labios como ministros, predicar este tema para que la gente se arrepienta de su pecado. 4 palabras que jamás se tocan hoy. Número 1, pecado. Número 2, la palabra arrepentimiento. Oiga, hoy tenemos que llamar al pueblo a arrepentimiento, y esto nunca lo hacemos. Tenemos una iglesia o una cantidad de ministros que lo que hacen es llevar al pueblo a ese tema de prosperidad, hablando de cosas positivas, y eso es bueno, hablando de otros temas, pero jamás le dicen al pueblo que es tiempo de arrepentirnos. Mire cuánta inmoralidad, cuánto pecado, cuánta abominación se está cometiendo, no solamente en el mundo, sino en la iglesia. Mire cómo se ha metido como tsunami la cantidad de abominación en la iglesia. Las grandes denominaciones protestantes han doblado su mano, se han rendido ante el mundo, ante el mismo diablo, y están cometiendo toda clase de abominaciones, apoyando, por ejemplo, el matrimonio homosexual, a los abortistas. Toda clase de grosería y de pecado se está aceptando hoy en día en la iglesia, y el ministro no predica arrepentimiento. Tenemos pecado como nunca en la iglesia, pecado a granel sin cuartel. Creo que es el tiempo, la hora final de decirle al pueblo: arrepentíos, arrepentíos y convertíos, aleluya, al Señor. Así como predicó el apóstol Pedro, como predicó el apóstol Pablo, así como predicó Jesucristo. Hace falta venir arrepentimiento. ¿Cómo fue que predicó Juan el Bautista? El primo, el familiar de Jesús, el que lo bautizó en el río Jordán. Juan el Bautista fue un predicador tremendo que predicaba arrepentimiento. ¿Por qué? Porque hoy en día hace falta que el mundo se arrepienta. Mire cómo estamos. Ministros que están tocando toda clase de temas, pero no tocan en los labios el tema del pecado ni arrepentimiento. Dios nos ayude, por favor. La tercera palabra que no se utiliza hoy desde los púlpitos, que muchos ministros mejor se quedan callados, es la palabra infierno. Uy, no, ¿para qué yo hablo de infierno? No quiero asustar a la gente, no quiero alarmar al pueblo. Oiga, por favor, no sé si han leído Revelación 20:15, y dice: y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El Nuevo Testamento habla del infierno. La palabra es clara, existe un infierno, por favor. Y la gente rebelde y la gente idólatra y los que viven mal para Dios, que no quieren honrar a Dios, allí terminarán. La palabra del Señor dice categórica y marcadamente: y estos no entrarán en el reino de los cielos. Los adúlteros, los borrachos, los homosexuales, los abominables no heredarán el reino de los cielos. El infierno es un lugar real. Hay millones de almas que están allí ya para siempre. Hay solamente 2 opciones: cielo o infierno. Y nosotros tenemos en nuestras manos la decisión. Alguien me dijo: no, es que Dios los mandó al infierno. Dios no manda a nadie al infierno. El infierno es un lugar donde van a terminar todos aquellos desobedientes que Dios les dio la oportunidad y no quisieron, y ellos prefirieron no aceptar a Cristo. Allí están ahorita mismo. Por eso estamos compartiendo la palabra. Por eso a través del mundo entero Dios permite humildemente personas como yo y muchos más, que estamos trazando el evangelio y haciendo un llamado de parte de Dios para que vengas al conocimiento de la verdad, para que te arrepientas, para que huyas y escapes del infierno. ¿Qué fue lo que hizo Dios cuando mandó ángeles después de que intervino Abraham a Sodoma y Gomorra? Mandó ángeles para salvar a Lot y su familia, y les dijeron: escapen por su vida. Y yo te digo a ti en esta mañana de hoy, sábado 1 de julio del 2017, escapa por tu vida. ¿Qué estás haciendo en este momento
Por favor, autoevalúa tu vida, hazte un análisis, medita profundamente, hazte un examen meticuloso de tu vida ahora mismo con Dios. ¿Cómo estás caminando? ¿Estás honrando a Dios, viviendo para Dios? Tú necesitas en este momento entender una cosa que es poderosa. El infierno existe. No dejes que el diablo te diga lo contrario. No dejes que otros te mientan. Incluso hay muchos ministros que no están tocando el tema porque ni siquiera creen en él. Pero el infierno es una gran realidad. Son 4 palabras que una gran mayoría de ministros hoy no tocan, no mencionan, no hablan, no usan desde los púlpitos. Jamás, jamás. Y la 4ª palabra, que es igualmente poderosa, es la palabra santidad. Hoy nadie habla de santidad, pero la palabra es muy clara. Hay algunas personas que se molestan, me critican, no, hermano, usted ya va a meterse en el tema de la santidad. Mire, yo no soy religioso y mucho menos no soy legalista, pero yo creo en la palabra 100% de la santidad de Dios. Nosotros tenemos que entender que la palabra dice la paz, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La santidad es demasiado importante porque el Hijo de Dios que viene a Cristo se entrega a Él, Dios lo salva, lo cambia, viene el proceso del nuevo nacimiento y somos diferentes. Si alguno, dice Pablo, está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas. Y uno tiene que santificarse. Vemos la santidad en toda la historia de la Biblia, en el tabernáculo, en el templo. Vemos cómo Dios trató con la nación de Israel. Lea el libro de Levítico, de Deuteronomio. Ay, pero eso es la ley. ¿Y tú qué crees? ¿Que ahora porque estamos bajo la gracia, la santidad ya no hay que hacerla? ¿No hay que vivirla? ¿No hay que practicarla? Por favor, nosotros tenemos que ser santos como el Señor es santo, porque nada sucio entrará en la presencia del Señor. La Biblia es muy clara con respecto a eso. Dios es santo, sed santos como Él es santo. Por supuesto que no somos perfectos, pero tenemos que vivir en santidad. Una santidad que la gente no la mira por dentro, pero la mira por fuera. Nosotros no podemos vivir todos así como pecadores, todos empedernidos. Y no podemos ser. Somos diferentes los hijos de Dios en la forma que vestimos, que hablamos, que nos conducimos, que nos manejamos. ¿Por qué? Porque es un reflejo, lo de adentro por afuera. Somos hijos de Dios. La santidad es muy importante. Pero el tema de la santidad jamás se predica hoy en día. Yo me acuerdo de esos tiempos, esos años en mi generación cuando los predicadores, hermanos, los ministros, los pastores trataban el tema de la santidad siempre directo y al grano. Y la iglesia vivía siempre viviendo, honrando al Señor, caminando lo mejor en santidad para Cristo. Cristo viene pronto por una iglesia sin mancha y sin arruga. 4 palabras que son demasiado importantes y poderosas en todo púlpito, en todo ministerio y en toda congregación. Y de una vez te la voy a soltar, te voy a soltar la sopa. Si tú estás en una iglesia donde no se hablan estas 4 palabras, donde el pastor tuyo jamás menciona pecado, arrepentimiento, infierno o santidad, sal corriendo de esa iglesia hoy en el nombre de Cristo Jesús. No te quedes ni un día más en ese lugar. Tú necesitas una iglesia donde el pastor sea claro, donde el pastor sea responsable y predique y trace la palabra como hay que trazarla. Aleluya. Sí, estamos en tiempos finales, en tiempos peligrosos. Dios está llamando al ministerio que sea responsable con el llamado de Dios. No vende el evangelio, compañero. No lo venda. Hable la verdad. Déjele saber a la gente que solamente Jesús puede salvarlo de sus pecados, aleluya, porque el alma que pecare, esa morirá. Déjele saber a las gentes, aleluya, que arrepentimiento es el único camino. Si mi pueblo se humillare, dice Jehová, sobre el cual mi nombre es invocado, y clamare a mí y buscare mi rostro, yo escucharé desde los cielos su oración, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. El único camino, la única vía, aleluya, plausible es arrepentimiento. Por favor, arrepiéntete de tu pecado y quiero que tengas conciencia de que hay un infierno. Déjale saber a toda la gente que por favor, alguien me dijo, hermano, entonces tú asustas a la gente que se conviertan para que no vayan al infierno. Si eso se necesita, yo le sirvo al Señor, le sirvo con mi corazón, con mi amor, simplemente no porque hay un infierno, porque yo le amo a Él, pero hay mucha gente que necesita entender que van a pasar la eternidad o arriba o abajo. Eso depende de ti. Arrepiéntete de tu pecado.
Entiende. Asegúrate de que tu nombre está escrito en el libro de la vida, porque hay un infierno. Y número 4, santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Hey, Dios te bendiga, Dios te guarde en esta linda mañana, aleluya. Comparte este posteo con todos tus amigos en el nombre de Jesús. Compártelo, compártelo. No te cuesta nada. 4 palabras que una gran mayoría de ministros jamás usan, jamás tocan, ni con una vara de 1000 metros. Que Dios te guarde. Shalom.